Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir resolviendo los ejercicios de las pruebas de selectividad. En este caso estábamos con física, convocatoria extraordinaria del 2023 en la Comunidad de Aragón y vamos a resolver el ejercicio número 7. Como siempre, antes de comenzar, me gusta recordaros, para todos aquellos que estéis interesados en una atención más personalizada, tenemos a vuestro servicio nuestras clases particulares, en las que podéis preguntarnos cualquier consulta que tengáis respecto a esta parte de la materia o a cualquier otra. Así que, para los que estéis interesados, os dejo el correo de contacto en la descripción. Y una vez dicho esto, vamos a pasar con el ejercicio número 7. Tenemos por aquí el enunciado y nos dicen lo siguiente. Un espejo de maquillaje cóncavo produce una imagen derecha aumentada del sujeto. Y la primera pregunta es, haz un trazado de rayos en el que se demuestre su funcionamiento. ¿De qué tipo es la imagen? ¿Real o virtual? Por tanto, nos dicen que tenemos un espejo cóncavo, que tenemos que recordar que el espejo cóncavo significa que su radio de curvatura es menor que cero, nos produce una imagen derecha y aumentada. ¿De acuerdo? Recordamos que derecha significa que la altura de la imagen tiene el mismo signo que la altura del objeto, es decir, que si la imagen está para arriba, el objeto también está para arriba, y si el objeto está para abajo, la imagen también está para abajo, y aumentada significa que la altura del objeto es más pequeña que la altura de la imagen, o que la altura de la imagen es más grande que la altura del objeto. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer el diagrama de rayos, tenemos que recordar esas tres leyes muy importantes. Como siempre, la primera de ellas, que es que el rayo que va paralelo al eje sale desviado por F'. La segunda ley es que el rayo que va por F sale desviado paralelo al eje. Y la tercera es que el rayo que pasa por el centro sale desviado precisamente por el centro. Es decir, que siguen la misma trayectoria. Hemos de recordar una cosa muy importante para los espejos, y es que siempre la mitad de la distancia que tenemos de radio es equivalente a los focos, y en este caso coinciden los dos. Es decir, que F es coincidente con F' y está en la mitad del radio. Por tanto, tanto los rayos que se vayan paralelos como los que vayan directamente por el foco, ambos pasarán por el mismo punto. ¿De acuerdo? Para ello podríamos hacer el dibujo a mano, pero como siempre en este caso vamos a ayudarnos de GeoGebra para verlo mucho mejor. Y aquí podemos ver el sistema que teníamos pensado, en el cual vemos como siempre que los tres rayos rojos son aquellos que salen de nuestro objeto y los tres rayos azules van a ser los que formen la imagen. Como podéis ver, este rayo que va paralelo al eje sale por F', aunque en este caso F es equivalente a F', recordamos. Este rayo que pasa por F' sale paralelo al eje, o mejor dicho, el rayo que pasa por F, en este caso, sale paralelo al eje, y el rayo que pasa por el centro sigue estrictamente por el centro. De tal modo que en este caso podemos ver que, en efecto, la imagen que se nos formaría es la que tenemos aquí. Pero si nos damos cuenta, esta imagen no cumple ninguna de las condiciones que teníamos hasta el momento, porque la imagen ni es derecha, porque el objeto está para arriba, y la imagen está para abajo, ni es aumentada, porque lógicamente el tamaño del objeto es mayor que el de la imagen. ¿De qué va a depender que se forme un tipo de imagen u otra? Pues básicamente de la posición relativa entre el objeto y los puntos importantes como son el centro y el foco. Si os dais cuenta, cuando el objeto está a la izquierda del centro, se cumple esta imagen. Pero si yo coloco el objeto entre el centro y la focal, ya se cumple una de las dos condiciones que estábamos buscando, porque la imagen sigue siendo invertida, es decir, no es derecha porque está hacia abajo mientras que el objeto está hacia arriba, pero ahora sí que está aumentada, porque vemos que la imagen es más grande que el objeto. ¿Y cómo vamos a conseguir que la imagen sea derecha en relación
a nuestro objeto? Pues básicamente colocando la imagen a la derecha del foco y del foco prima. Es decir, si colocamos a la derecha del foco, en este caso, nuestro objeto, vemos que la imagen que se forma es derecha, porque también nos caería hacia arriba, ¿de acuerdo? Y además es aumentada, como podemos ver en este caso, ¿de acuerdo? Según cuanto más cerca del foco estemos, más aumentada será, y cuanto más nos alejemos del foco hacia la derecha, más cerquita estará de ser similar, ¿de acuerdo? Y como podemos ver, lógicamente la imagen es real porque nos queda al plano de la parte derecha, es decir, en la zona real, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando se cumple esta condición de que la imagen sea derecha y aumentada, la imagen es real. Por tanto, tenemos una imagen que hemos hecho derecha, aumentada y real. ¿Ok? Es muy importante que tengamos en cuenta esta condición de que la imagen tiene que estar entre el foco y el origen, porque si no, esta condición no se va a cumplir. Bueno, y una vez tenemos esto, en el segundo apartado nos dicen lo siguiente. Si colocamos la cara a 20 centímetros del espejo, se observa una imagen con el doble de tamaño. Es decir, que cuando S es igual a menos 20 centímetros, ¿de acuerdo? Cuando S es igual a menos 20, porque lo hemos colocado, consideramos que está a la izquierda, consideramos siempre la superficie en el cero y la imagen nos cae a la izquierda, nos dicen que el tamaño de la imagen es el doble que la del objeto. Si os dais cuenta, la imagen tiene el doble de tamaño. Por lo tanto, el tamaño de la imagen será el doble de la del objeto. O lo que es equivalente, que el aumento lateral es igual a 2, porque recordemos que el aumento lateral era I entre I' entre I. ¿Ok? Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Qué tamaño tendrá la imagen de un objeto de 3 centímetros al colocarlo a 30 centímetros del espejo? ¿De acuerdo? Es decir, nos dicen, en este caso, si nuestra imagen tuviese un tamaño, fuera un objeto de 3 centímetros y lo colocásemos a una distancia de menos 30 centímetros, ¿cuál sería, en este caso, el tamaño de la imagen? ¿Y a qué distancia se formará dicha imagen? Es decir, nos piden que calculemos en este caso, tanto I' como S' para estos datos concretos. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es la siguiente. Entonces, ¿para qué nos han dado todos estos datos que tenemos aquí? Pues precisamente porque, si recordáis la expresión que nosotros teníamos a la hora de calcular un espejo, era 1 dividido entre S' más 1 dividido entre S es igual a 1 dividido entre F o entre F', que eran equivalentes. Claro, ¿qué ocurre? Si nosotros utilizamos únicamente este valor que tenemos aquí, es decir, estos dos valores, tanto I como S, y los introducimos dentro de esta expresión, nos daremos cuenta de que nos faltará un dato, porque no tendremos ni S' ni F. Pues precisamente para eso es para lo que vamos a utilizar estos conceptos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos que recordar que el aumento lateral en el caso de los espejos, es decir, el aumento lateral que era I' entre I, se definía como menos S' entre S. Es decir, que la relación que existía entre el tamaño de la imagen y el objeto es exactamente la misma que la relación que existe entre la distancia de la imagen y la distancia del objeto, pero en negativo. ¿De acuerdo? Por tanto, sabemos que S' dividido entre S tendrá que ser igual a menos 2. O lo que es equivalente, decir que S' es igual a menos 2S. ¿Con esto qué podemos obtener? Pues en este caso nos daremos cuenta de que tenemos que S' valdría 40 centímetros. ¿De acuerdo? Esta es una condición muy importante a la hora de trabajar con esto. Y diréis, bueno, ¿y todo esto para qué nos vale? Pues básicamente porque ahora si introducimos aquí en nuestra expresión el valor concreto de S' y de S podemos calcular perfectamente cuánto vale la distancia focal o lo que es equivalente calcular el radio. Es decir, si ahora tenemos
1 dividido entre S', que es 40, más 1 dividido entre S, que es menos 20, esto nos debería dar 1 dividido entre F, y por tanto F sería el inverso de esto, es decir, 1 entre 40 menos 1 entre 20 a la menos 1, ¿de acuerdo? Y si esto lo calculamos, 1 entre 40 menos 1 entre 20, todo 1 dividido entre esto, nos da un valor concretamente de menos 40 centímetros de distancia focal, que tal y como podemos ver, cuadra con ese espejo que acabamos de ver, porque tal y como hemos dicho, si el radio era la mitad de la focal, automáticamente sabemos que, como la focal son menos 40 centímetros, el radio deberán ser menos 80 centímetros. Es decir, ¿qué tendríamos en este caso que se cumpliría la condición que estaríamos buscando? ¿De acuerdo? Por tanto, sabemos que la focal serían menos 40 centímetros. Y ahora que ya conocemos la focal, podemos calcular perfectamente cuánto valdría en este caso la distancia imagen, porque tendríamos de nuevo ese, aplicando la ecuación general aquí, 1 dividido entre, en este caso, S', que es lo que estamos buscando, más 1 dividido entre menos 30 tendría que ser igual a 1 dividido entre menos 40. Y si aquí despejamos, pues nos quedaría que 1 entre S' sería 1 entre menos 40 más 1 entre 30, porque nos pasaría sumando, y por tanto S' sería el inverso de todo esto, es decir, 1 entre menos 40 más 1 entre 30, todo a la menos 1. Y si esto lo calculamos, nos daría 1 entre menos 40 más 1 entre 30, y todo esto invertido nos daría una distancia de 120 centímetros, S' igual a 120 centímetros. ¿De acuerdo? Por tanto, si colocamos un objeto de altura 3 centímetros a una distancia de menos 30 centímetros, con esta distancia focal, la imagen se formará a 120 centímetros. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Si conocemos S', conocemos S y conocemos la altura, ¿podemos conocer a través del aumento lateral cuál será la altura de nuestra imagen? Pues por supuesto, porque si I' entre I es igual a menos S' entre S, despejamos I' y esto será menos S' entre S multiplicado por I. O lo que es lo mismo, menos 120 entre menos 30, todo multiplicado por 3. Es decir, menos 120 entre menos 30, todo por 3, y esto nos dará concretamente 12 centímetros de altura de nuestra imagen. Es decir, que si nosotros colocamos una imagen, un objeto de 3 centímetros a 30 centímetros de la izquierda del objeto óptico, y ese objeto óptico tiene una focal de 40 centímetros, o lo que es lo mismo, un radio de 80, siempre en negativo, nos debería devolver una imagen a una distancia de 120 centímetros hacia la derecha con una altura de 12 centímetros. Pues ya que tenemos el sistema óptico que acabamos de plantear antes en GeoGebra, vamos a comprobarlo. Venimos aquí, ponemos el centro que nos han dicho que estaba en menos 80, de tal modo que F cae en menos 40 y nuestro objeto estaba colocado en menos 30 con una altura concreta de 3 centímetros. Es decir, si lo ponemos, sería tal que aquí. Y como podemos ver, en este caso, nuestro cuerpo se generaría en S' igual a 120, es decir, esos 120 centímetros que estábamos buscando, y a una altura de I' igual a 12 centímetros, como podéis ver aquí, o en el vector que tenemos aquí abajo. Por tanto, en efecto, nuestro sistema es exactamente tal y como pensábamos. Este objeto que tenemos aquí, visto en muy pequeñito, automáticamente generará una imagen más grande, derecha y, por supuesto, real en este caso. Es decir, que nuestros datos matemáticos calculados de manera analítica cuadran perfectamente con nuestro dibujo. Habéis visto, chicos, que en este ejercicio solamente tenemos que seguir poco a poco los detalles del planteamiento a la hora de trabajar con los problemas y simplemente a raíz de eso los sacamos sin ninguna complicación. Por lo demás, ya podéis ver que no existe
ninguna dificultad, saber muy bien las expresiones, tanto simplemente en este caso del espejo, como por supuesto del aumento lateral, y aplicarlas correctamente con los datos que nos aportan. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.